Y por supuesto, con todo lo que ha venido pasando en el vecino país, tenemos que seguir hablando de Venezuela, analizando la situación y buscando entenderla cada vez más. Saludamos para eso a nuestro invitado Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz y quien se dedica a estudiar mucho en campo, en terreno, lo que pasa en Venezuela. Bienvenido, feliz año porque no nos habíamos visto hace rato. Feliz año para ti y para todos los televidentes. Bienvenido a la realidad, señor, después de unas merecidas vacaciones que estaba usted tomándose. Y creo que hay tantas cosas de qué hablar que vamos a ir por partes. La primera de ellas, Néstor, su lectura de lo que pasó este fin de semana con ese secuestro express de Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional. Dos cosas fundamentales. Lo primero, cuando Juan Guaidó se empieza a hablar de un gobierno de transición, de inmediato se empieza a generar, digamos, todo un esquema de presión hacia él, a su familia, y este fue, digamos, el escenario total de sacarle una camioneta, meterle otra camioneta, y es una presión para que la persona que vaya a intentar generar algún gobierno de transición sepa que va a ser presionada y va a estar detrás del SEBIN presionándolos de la forma más, digamos, ¿cómo decirlo? Digamos, de esta forma que sale de todos los marcos jurídicos, legales. O sea, lo que hubo ayer fue un secuestro. Y un secuestro de una persona que, independiente que quiera manejar el tema de un gobierno de transición, en este momento es el presidente de la Asamblea Legislativa del Estado venezolano. O sea, esto es de los altos, de los temas más delicados que se ha visto en este régimen de Maduro. Pero el gobierno lo niega, dice que este secuestro no tiene nada que ver con las altas esferas del madurismo, que es de lo que ya podríamos empezar a hablar más que del chavismo, y la oposición dice que esto lo que habla es de que no hay una cadena de mando. ¿Usted cree que esto refleja que hay una división en el gobierno y que hay algunos militares disidentes que están actuando por su cuenta? No, yo creo que esto está enmarcado en una lógica que es la siguiente. Para tumbar a una dictadura hay tres formas: por la vía diplomática, por las sanciones económicas o por la vía militar. Entonces, la vía militar está en este momento cerrada a partir del respaldo de Rusia y China, que lo hablamos acá, con todo el poder armamentista, y que veíamos que eso se podía volver una nueva Siria. Por la vía diplomática, lo que se está llevando el Grupo de Lima y todos los países que estamos alrededor, intentando desconocer la dictadura de Maduro. Y, digamos, por las sanciones económicas, Estados Unidos ha ido avanzando. Como en las tres dinámicas cada vez es más difícil, el régimen de transición se tiene que dar de manera interna. Cuando identifican que a través de la Constitución se puede hacer este traslado de poder, lo que estamos viendo es que el chavismo va a empezar a presionar a cualquier persona que intente hacer esta transición. Pero ese gobierno de transición del que se ha hablado mucho, yo creo que a todos nos gustaría entender un poco más cómo funcionaría en la práctica. ¿Se puede dar de una manera pacífica? No, las salidas, y mientras el gobierno de Maduro tenga un elemento fundamental que son las milicias bolivarianas. Las milicias bolivarianas, ellos mismos se autodenominan como los guardianes de la revolución. Son gente del común armada, ¿verdad? Armados, y están fundamentalmente en el barrio 23 de enero en Caracas. Ahí está Alexis Vive y La Piedrita, que son las dos grandes milicias. ¿Y quiénes son estos? Son civiles armados, entrenados por las fuerzas militares venezolanas, y tienen la siguiente lógica: en caso de que los militares intenten dar un golpe de Estado o no haya una subordinación al régimen de Maduro, este es el ejército particular, privado, como digamos un ejército paramilitar que tienen ahí en las comunas de Caracas, que iría a responder, y eso terminaría en un baño de sangre. Entonces, cuando uno empieza a hacer los análisis, si por la vía militar internacional, lo que se hablaba de una intervención de Estados Unidos, o por la vía diplomática, ¿cuáles de las vías? El régimen de Maduro también ha ido blindando todas las opciones. Pero entonces, en ese escenario que usted nos describe, que es bastante desalentador y peligroso, ¿qué puede pasar para esa marcha que están convocando el 23 de enero? Porque por un lado vemos a un pueblo venezolano ya cansado, casi que rendido, porque cuando ha salido a las calles, pues nada ha terminado pasando. Pero por otro lado vemos esa posibilidad muy cercana de que se recrudezca todo lo que tiene que ver con la represión. La represión más dura cuando hemos visto las protestas en la calle ha sido por parte de estos colectivos que estamos hablando, porque la policía ha tenido, digamos, una posición de llegar hasta algún punto a reprimirlos, pero la represión dura de gente muerta es por estos colectivos chavistas. Entonces, lo que vamos a ver es eso: nuevas marchas en la calle, intentando la gente a ver cómo puede de alguna forma tener una salida a esta dictadura, pero mientras están las milicias empoderadas, va a ser muy difícil. Ahora, ¿cómo sacar a Maduro de ahí? Casi todas las tendencias, digamos, cuando estuvo la apartheid, que fue un modelo muy diferente, pero finalmente era algo en contra de la misma población, el sistema internacional lo que hizo fue, a través de las sanciones económicas, bloquearlos económicamente. Es la única salida real para que un régimen de estos pueda salir. Entonces vamos a ver si la presión internacional de Estados Unidos, que realmente tiene que ser más fuerte, puede derrumbar el gobierno de Maduro. Ahora, aquí hay una contradicción. Mientras Estados Unidos hace algún tipo de represión, sigue comprando petróleo por el otro lado. Entonces, el petróleo es lo
lo que finalmente Claro, le les da el conviene. oxígeno al gobierno de Maduro. Entonces, mientras el tema del petróleo y Estados Unidos siga comprando los barriles, todos los días salen buquetanques hacia Estados Unidos, pues Maduro va a tener un oxígeno para seguir en el poder. La doble moral que llamamos típica también de los Estados Unidos, hay que decirlo. Usted nos habla del poder de las sanciones económicas para acercar ese régimen de Maduro, pero por otro lado, ¿qué alcance tiene realmente que la OEA reconozca a Juan Guaidó como presidente interino? Lo hizo también Estados Unidos, el Parlamento Europeo, lo hizo también Brasil. ¿Esto sirve de algo? Sí, presión diplomática, empezarle a quitar todos los espacios y el oxígeno político internacional. Es importante, pero no es el golpe final, no es el golpe de gracia. El golpe va a ser las sanciones económicas. Por lo que veíamos, la opción militar antes era una posibilidad, pero con los respaldos internacionales que hoy tiene Maduro, pues ya está cerrada. Si no, esto se nos volvería un nuevo Siria en la región. Ahora, esto también tiene una tendencia. Cuando uno empieza a hacer análisis, se encuentra que Venezuela pareciera ser la nueva Cuba, en el sentido que Maduro no se puede desmontar del poder, porque donde llegue a bajar del poder y se empieza a saber todas las cadenas de corrupción que él manejó, esto lo llevaría necesariamente a la cárcel y a un pedido de extradición seguro de Estados Unidos. Le pasaría algo muy similar a lo que le pasó al presidente Noriega de Panamá. Entonces Maduro sabe que se va a inmolar antes de dejarse sacar del poder. Óigame, qué complicado. Cada vez que tenemos estas charlas tratamos de analizar cuáles pueden ser las salidas, pues el panorama no se ve cercano. De todas maneras, ahí seguimos pensando con el deseo en que ese régimen se va a acabar más pronto que tarde y esperemos que así sea.